Busque usted la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 18, y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios bendiga la lectura de su palabra. La palabra del Señor dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras, hermano? Ahora, antes de entrar en ellas, quisiera recordarles por qué necesitamos ser alentados, hermano. Bueno, las circunstancias que nos rodean temporalmente podrían ser necesitar de algún aliento en estos momentos, pero esto es algo mucho más profundo, hermano, porque la palabra del Señor nos habla, hermano, que a causa del pecado deliberado del hombre contra Dios, de la rebelión del hombre contra Dios, vivimos en una situación que es precaria. Tenemos muchas necesidades, nos rodean muchas angustias, y esto a todo a causa del pecado del hombre, a causa del pecado del hombre. Nos narra la palabra del Señor en el libro de Génesis, que en Adán todos pecamos, hermano. Adán era nuestro representante y él deliberadamente pecó contra Dios. Y digo la palabra deliberada para que usted no piense que Adán es una víctima o lo engañaron y transgredió hasta cierto punto con ciertos atenuantes. No, hermano. El pecado de Adán fue muy grave por cuanto a él Dios le comunicó su voluntad, Dios le indicó lo que tenía que hacer para vivir siempre al lado de Dios y lleno de bendiciones. Sin embargo, él hizo su voluntad. A causa de esto, hermano, él recibe una severa sentencia. Esta sentencia la encontramos en su palabra en Génesis, en el capítulo 3, versos 17 y 18, y dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandó, diciendo, no comerás de él. Y escucha la severidad de la sentencia. Maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y nos habla en estos versos, hermanos, de las condiciones en las que vivimos. Debemos trabajar siempre para mantenernos. Usted ve que la mayoría salimos muy temprano en nuestros trabajos y volvemos tarde de la noche. Y esto no es un tiempo, hermano, porque uno trabaja y algunos tienen una gran esperanza en la jubilación. Hoy día mismo vemos que la gente habla de este hecho de la jubilación, hermano, pretendiendo llegar a su ancianidad y tener una buena pensión. ¿Para qué, hermano? Si se acabó la vida. Hay que trabajar todos los días. Y el hombre cree que en algún momento va a terminar esa faena y luego a disfrutar la vida con una
buena jubilación, cuando prácticamente no es así. Dice la palabra del Señor, espinos y cardos te producirá. Y los espinos y cardos representan las aflicciones, las tribulaciones, todas las angustias que nos rodean en esta vida. Y al final, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y desde entonces la vida, hermano, basada sobre tristeza y desesperanza, tiene un solo fin. Nacemos para morir. Y parece un discurso tan decadente. Y por eso le decía en mis primeras palabras, para que entendamos por qué necesitamos ser alentados, hermano. ¿Por qué necesitamos un aliento? El mismo Job, hermano, define lo que es la vida del hombre en Job capítulo 1, verso 1 y verso 2 dice, hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Y nos habla de lo fugaz de la vida, hermano. De lo fugaz de la vida, y la verdad que cuando hacemos un recuento ha sido esfuerzo, trabajo, y nadie lo puede negar, hermano. Mire, Jacob, el patriarca, fue un hombre muy esforzado, muy trabajador. Siempre quiso salir adelante en todo a fuerza de su propia capacidad. Y cuando él llegó a ser un anciano, él se fue a vivir a Egipto. Y cuando llegó a Egipto, hermano, se reencontró con su hijo José, y José lo presentó a Faraón. Y Faraón, cuando ve a este anciano, le pregunta, ¿qué edad tienes? Le preguntó cuántos años tenía. Y la respuesta del patriarca fue, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Tenía 130 años, hermano Jacob, cuando llegó a Egipto, a tierra de Faraón. Y agrega, dice, 130 años, ojos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y yo podría decirle, hermano, y usted lo puede ver en la palabra, que a lo mejor podríamos decir que Jacob fue un hombre exitoso, hermano. Él partió con los bolsillos vacíos, con nada, sin embargo, prosperó grandemente en sus economías, llegó a tener 12 hijos. Sin embargo, él declara que eso es la vida para él. Y además dice, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. O sea, él dice, y mis padres vivieron mucho más de lo que yo he vivido. Y él declara que sus años son pocos y malos. Y la verdad, hermano, que cuando consideramos esto, usted y yo necesitamos un aliento. Mire, en estos días en que se tiende a intentar volver a la normalidad en nuestro país, escuchaba yo la televisión de la fase 1, la fase 2, yo no entiendo nada, hermano. Un enredo que hay, fase 1, fase 2. Y hablaron unos psicólogos, hermano, y decían, estamos entrando a una fase 1, a una fase 2, y lo que la gente necesita por la televisión son palabras de aliento, dijeron. Ya basta de que prácticamente las noticias todo el día son un recuento de muertos, hermano. Tantos contagiados, tantos muertos, tantos contagiados, tantos muertos. Va subiendo, la curva sigue subiendo, y noticias de todo el mundo, y dijeron, pero ya que vamos a intentar volver a la normalidad, necesitamos que la gente reciba palabras de aliento, con buenas noticias. Ahora, dentro de este concepto, uno podría decir, ¿cuál podría ser la mejor noticia para la gente? Una palabra de aliento.
Y yo le aseguro que todos dirían, la vacuna, la solución al problema. Pero le voy a decir algo, hermano, la vacuna no soluciona absolutamente nada el problema del hombre. Ahora algunos dicen, el problema es que cuando salga la vacuna y volvamos a reintegrarnos como sociedad, la economía va a estar destruida y nos preparamos para circunstancias peores todavía. No hay trabajo, la gente está molesta, enojada. Entonces, realmente yo le digo, hermano, el hombre necesita palabras de aliento. Y cuando analizamos lo que he hablado acerca del hombre, vemos que fruto más desagradable es el que produce el pecado en el hombre. Sin sabores, desesperanza y finalmente la muerte. Pero esta tarde, hermano, en este servicio el Señor nos dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, ¿qué interés debería tener para nosotros el leer estas palabras para cobrar aliento? Cuando vemos una carrera en bicicleta, hermano, ellos hacen su mejor esfuerzo y hay ciertos tramos en que la gente se puede acercar a ellos y les da agua. Y ellos se acercan, toman el agua como un refrigerio y luego siguen. En otros lugares donde hay mucho calor, para ellos es tan agradable cuando van pasando y prácticamente le lanzan un balde de agua, porque los refresca y les da aliento para seguir. Y en esta tarde, hermano, el Señor tiene para nosotros palabras de aliento. ¿Y en qué radica este aliento? En la venida del Señor. Su gloriosa y espectacular segunda venida. El Señor viene. Y en eso el Señor dice, aliéntense unos a otros. Aliéntense. Más de alguna vez el Señor nos ha predicado y nos ha enseñado que cuando la situación no esté muy buena y tengamos quizás algunas dificultades y alguien nos pregunta, hermano, ¿cómo le va? Nuestra respuesta debería ser, el Señor viene, porque esas son buenas noticias. ¿Qué más alentador, hermano, que saber de este evento? Y es por eso que cuando el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia de Tesalónica, por medio del apóstol Pablo, le dice en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermano, los hermanos de Tesalónica recibieron la predicación del Evangelio. Llegó Pablo en medio de ellos, enviado por Dios a predicarles el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Y las palabras del apóstol, por resumirlas, eran que Jesús, el Hijo de Dios, había descendido del cielo y luego de un ministerio glorioso efectuado en Jerusalén y sus alrededores y de manifestaciones espectaculares, hermano, aún resucitó a los muertos para manifestar su deidad, su gran poder.
murió crucificado. Había muerto crucificado por nuestros pecados. No fue una muerte en vano, sino que tenía un propósito extraordinario, que era, por medio de su sangre, redimirnos del poder del pecado, limpiarnos de nuestros pecados, de aquel pecado que nos manchó con la desobediencia de Adán, y que él había pagado el precio al derramar su sangre. Este fue el evangelio que recibieron los hermanos. No habló del arreglo de circunstancias económicas, ni quizá la aparición de un remedio que sirva para curar todas las enfermedades de la carne, sino que se les habló de un perdón de pecados. Además, que él murió como una ofrenda ante Dios para hacer justicia al Señor, porque había un pecado que pagar. Y lo más espectacular, hermano, y que al tercer día él resucitó glorioso de entre los muertos. Que al resucitar, claramente se manifestó que él derrotó a la muerte. Acuérdese que a Adán se le dijo: espinos y abrojos te producirá la tierra, comerás con el sudor de tu frente todos los días de tu vida, y al final volverás al polvo de donde fuiste tomado. La muerte se manifestará sobre ti. Sin embargo, ahora vemos a uno, hermano, que venció a la muerte. Uno que murió por nosotros y que venció a la muerte y destruyó el poder del pecado. Hermano, el poder del pecado es mandarte al infierno. Mas nosotros hemos sido libres del poder del pecado por la muerte de Cristo. Y luego el apóstol les narra a ellos cómo Jesús ascendió al cielo para nuestra justificación y que estaba en el cielo. Y una buena y espectacular noticia: y él volvería de nuevo, la segunda venida del Señor, para llevarse a todos aquellos que han creído en su nombre, para que en su misericordia estuvieran con él para siempre. Y todo esto hizo que la iglesia de Tesalónica, hermano, fuera una iglesia que servía al Señor con gozo. Y sabe, ellos tenían una particularidad que usted la puede ver en la epístola. Ellos servían a Dios y vivían esperando al Señor. Ellos creyeron, por lo tanto, ellos cada día esperaban el retorno del Señor. Y esa debería ser la forma de vivir de cada uno de nosotros. Hermano, y yo le doy fe de que cuando yo era muy niño, nuestros padres, nuestros abuelos vivían con esa esperanza permanente dentro de su corazón. Ellos eran muy pobres en lo económico. Mi padre muchas veces salía a las 5:30, 6 de la mañana a trabajar, hermano, y volvía tarde de la noche. Pero yo noté en ellos siempre que en ellos había una esperanza. Ellos vivían para el retorno de Cristo. Sin embargo, en nosotros, eso, a causa de las comodidades de la carne, a causa de las riquezas, eso se perdió de vista, hermano. Para nuestra generación, la bendición se transformó en bienes temporales, en éxitos temporales. Y nos alucinamos en algún minuto con el aparente éxito de nuestros hijos, que fueron a la universidad. Como muchos han dicho, yo quiero para mis hijos lo que yo no tuve. Quiero que ellos tengan una buena educación, y empezamos a plantear una serie de cosas, hermano, y nos olvidamos de lo más importante, de inculcar en nuestros hijos el anhelo por la venida del Señor. Mire, a uno le hablaban tanto, y con respecto a mi propia persona, cuando yo era niño iba a la iglesia y hablaban tanto de la venida del Señor, mis padres hablaban tanto de la venida del Señor, que yo tuve la experiencia que muchos tuvieron. Un día desperté en mi casa y no sé por qué no estaba mi hermano, no estaba mi padre, y yo me levanté asustado, porque yo pensé, cuando los vi, se fueron y me quedé. Porque era tan real el creer que el Señor venía.
Cuando empecé a ir al colegio, hermano, y me di cuenta que mis compañeros no eran cristianos, me sorprendí, porque yo creí que todos eran cristianos. Me di cuenta que había una multitud y que Dios había tenido misericordia de mí. Pero todas esas cosas se pasan. Ahora, y no quiero afectar a nadie, pero esto es palabra del Señor, muchos de nuestros hijos no tienen idea de estas cosas. Ellos ignoran que el Señor viene. Se han apartado, no son hijos de Dios. Y sepa usted que como padres, nuestra responsabilidad es engendrar hijos de Dios. Lo único importante que le puedes dejar a tu hijo es esta fe respecto de la segunda venida del Señor. Y es tan importante esto, hermano, que esto es lo que alienta el seguir viviendo cada día. Esta esperanza bendita de la venida del Señor. Los hermanos de Tesalónica felices. Pero ¿qué acontece con ellos? Empiezan a pasar los días, los meses, quizás años, y en ese tiempo se empieza a morir algunos hermanos. Y ellos se sienten muy tristes, hermanos, pensando que los que se mueren se van a perder este glorioso espectáculo. Hermano, uno de estos días vamos a contemplar el espectáculo más extraordinario que alguna vez se haya visto. Y me refiero a la segunda venida del Señor. Pero no todos lo verán, hermano. Pues estoy hablando del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. Y esto debería alentarnos, hermano. ¿Será la noche? ¿Será mañana? Pero no les queda la menor duda. Es tanto que el Señor dice, aliéntense con estas palabras. Yo sé las circunstancias tristes que están pasando. Yo sé las angustias que viven. ¿Qué importa si inventan o no la vacuna? Ciertamente, si llega a salir, para todos será una buena noticia si no somos ajenos a la vida de la carne. Pero el Señor nos dice, alentados con estas palabras, hermanos, y por eso viene y dice, no quiero que ignoréis. No debemos ignorar. Los hermanos empezaron a morir y ellos dicen, qué lástima, murió un padre, un hijo, una madre. Y ellos dijeron, ellos se van a perder este evento. Y si yo mismo llego a morir, me voy a perder este evento. Mas no es así, hermano. No es así. Porque la palabra del Señor dice en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, si usted cree que Jesús murió y resucitó, también tiene que creer lo que a continuación él dice, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que durmieron en él también estarán presentes en este evento extraordinario. Como dice el poeta, yo solo espero ese día. Y ese debe ser el aliento, esa debe ser la esperanza en nuestros corazones. Yo solo espero ese día. Vivimos para ese día. Cuando estábamos en nuestros pecados, nacimos para morir. Sin embargo, ahora hemos nacido para ese día, cuando Cristo volverá. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, es un evento que vas a disfrutar como nunca has pensado disfrutar algo. Pero Jesús abrirá los cielos, hermano. Abrirá los cielos. Y la palabra del Señor, y lo primero que dice, y los muertos resucitarán primero.
resucitarán primero. Por lo tanto, lo que nos debe alentar en medio de todas las zozobras de esta vida es saber que tenemos, por decirlo así, una entrada para participar de aquel maravilloso evento. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también tenemos que creer que los muertos resucitarán primero. Porque su palabra también lo dice, hermano. Porque este libro que llama la Biblia habla de eso, hermano. Incluso el verso 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, es porque está escrito en su palabra. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Por lo tanto, hermano, aliéntate. Estamos a las puertas de ser protagonistas del espectáculo más formidable que jamás haya ocurrido o acontecido. Y le vuelvo a repetir, y me refiero a la grandeza de la segunda venida de Cristo. Mire, el verso 16 dice, porque el Señor mismo, Él no envía a nadie, hermano. Él viene en persona. Él viene igual que cuando vino la primera vez, pero ya sin relación con el pecado. Y dice, el Señor mismo, hermano, y dice, y con voz de mando. Y cuando habla de voz de mando, habla con una voz potente, una voz llena de autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, hermano, y se van a estremecer los cementerios. ¿Ha visto usted el campo cuando pasan el arado, hermano? Cuando van a sembrar y que queda toda la tierra a la vuelta, barbecho le llaman los hermanos en el campo, cuando dan vuelta a los terrones para preparar la tierra y queda como devastado el campo. Hermano, así quedará la tierra, porque cuando Dios hable con esa voz potente, los muertos resucitarán y la tierra va a saltar lejos, hermano. Porque sepa usted que aunque los impíos, los que no aceptan el amor de la verdad para ser salvos, no vayan a ver este espectáculo, pero ellos van a ser testigos de las evidencias que muestran. Van a ir a los cementerios y van a decir, desaparecieron millones de cadáveres. Porque cuando Él diga, ven acá, como dice el capítulo 4 de Apocalipsis, ven, sube acá, la tierra y nada podrá contener a los suyos. La tierra se va a estremecer. El mar entregará sus muertos. Y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermano, aliéntate, hermano, un poquito, como dice el poeta, un poquito de tiempo esperemos, que el que ha de venir muy pronto vendrá. ¿Y qué día será aquel, hermano? Qué espectacular día, te desharás de esta carne. Ya no tendrás enemigos, ya el pecado no estará en tus miembros, limpios por la sangre del Cordero. Será consumada nuestra redención. Y si esta era la esperanza de los hermanos en Tesalónica hace 2000 años atrás, ¿cuánto más cerca no estará para nosotros? Y ojalá nuestros sentimientos vuelvan a ser como eran los de nuestros abuelos. Ellos estaban enterrados en la ignorancia y la idolatría de la iglesia dominante. Pero un día amaneció la luz y ellos empezaron a vivir una nueva vida llena de esperanza. Llena de esperanza. Y su esperanza no estaba en una buena situación económica. Su esperanza no estaba en un cambio de la Constitución.
Todo lo que viene para este mundo es atroz, hermano. Pero para los que creemos en Cristo, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Es más, el Señor dice en el Evangelio acerca de todas las tribulaciones, angustias, principios de dolores, persecución y tantas cosas desagradables. Sin embargo, cuando Él está hablando, Jesús, hermano, está hablando de estas circunstancias desagradables que nos rodean, en un minuto dice más, cuanto estas cosas comiencen a ocurrir, erguíos, alzad vuestras frentes, vuestra redención está cerca. Estamos a las puertas, hermano. Hablaba con un hermano y me decía que tuvo que retornar a su trabajo ya porque con esta de la fase 1, la fase 2, él ya le tocó retornar y dijo, y que no quería volver a trabajar. Lo único que quiero es que el Señor venga. Y resulta que cuando lo dejaron con esta ley que permite vivir unos meses con el subsidio de cesantía, él me llamó y me dijo, mi pastor, me dijo, me van a dejar sin trabajo, voy a quedar cesante, voy a vivir de la cesantía. Y estaba tan preocupado. Y ahora que le dijeron que vuelva con sueldo completo, él no quiere. Porque me decía, lo único que anhelo es la venida del Señor. Y creo que eso es lo que Dios quiere en nuestros corazones. Hermano, no importa que volvamos a los templos. No importa que salgamos de este encierro y ocurra algo que volvamos, entre comillas, a la normalidad. Pero ojalá lo que Dios está haciendo en nuestros corazones estos días nunca cambie. Que de aquí en adelante nuestro único anhelo sea esperar al Señor en las nubes. Como dice la alabanza, a prepararnos morada. Fuiste a la patria querida. Bendito sea el nombre del Señor. Y cada día viva con esa esperanza. Y les vuelvo a recordar, cuando tenga muchos problemas, si alguien le pregunte, ¿cómo le va? Ya sabe la respuesta. El Señor viene. Esa es una buena noticia. Y mire los cielos, un momento. Hermano, la tierra va a temblar. La tierra se va a estremecer. Y Dios va a llamar a los suyos. Y le voy a decir una cosa, hermano. Usted va a escuchar su nombre. En el libro de Apocalipsis dice, ven, sube acá. Pero lo que usted va a escuchar ese día será su nombre. Cada uno de nosotros escuchará su propio nombre. Y esa voz de mando, esa voz de arcángel, esa voz con trompeta de Dios, tiene una autoridad absoluta. Su ropa, sus anillos, los aritos de las hermanas, las tapaduras de los dientes, hermano. Cualquier cosa postiza que tenga en el cuerpo se queda aquí. El resto será transformado y estará perfecto con un cuerpo espiritual. No un espíritu, hermano, sino que un cuerpo celestial, un cuerpo apto para entrar en las moradas del Señor. Y serás parte de un espectáculo glorioso. Alentados los unos con estas palabras. El Señor viene. Y esa es la esperanza de todos los que creen que Cristo murió y resucitó. Y también traerá con Él a los que durmieron con Él. Por lo tanto, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Ciertamente, algunas tristezas, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Esta tribulación, esta leve tribulación momentánea,
es incomparable. Y lo estamos viendo en la carta de los Efesios en la escuela dominical. Es incomparable ante el peso de gloria que nos aguarda. No podrás concebir tu situación, tu posición, cuando vayas volando en las nubes. Te mirarás a ti mismo con tus ropas blancas y tu espectacular naturaleza, porque serás semejante a Cristo en gloria. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y no te olvides nunca que esto lo has recibido por gracia y por misericordia y por la sangre del Cordero. Y al Cordero sea toda la honra y gloria, desde ahora y para siempre. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y ahora vamos a orar y dar gracias al Señor. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, cuántas gracias le damos, Señor, por ser partícipes de esta grande misericordia. Y permita, Señor, que ninguno de nosotros se entristezca como aquellos que no tienen esperanza, sino que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y transformados, Señor, y así estaremos para siempre con usted. En esta hora le rogamos que este consuelo llegue a lo más profundo de nuestro corazón, endulce nuestras vidas y permita que podamos consolar también a otros. También en esta hora le rogamos por aquellos, primeramente nuestra familia, Señor, que no le han conocido, que su misericordia les alcance, Señor. Rogamos por ellos, tenga de ellos misericordia, Señor. Grande es su amor. Y le rogamos que también ellos puedan conocerle, Señor. Ahora, Señor, le ruego por Héctor Añasco, Señor. Está hospitalizado, muy, muy grave, Señor. Y su familia, su hijo, muy angustiado, Señor. Permita que ellos también tengan el consuelo suyo, Señor. Y sabiendo que todo lo que nos acontece, Señor, a los que le aman, redundan para bien. Porque en alguna manera todo es para nuestra bendición. Y es misericordia suya derramada en favor nuestro. También le rogamos por todos sus hijos que estén enfermos, Señor, en los hospitales. Y, Señor, que en nuestro corazón vuelva a renacer esta esperanza bendita, la esperanza bienaventurada, Señor. Que aunque las cosas vayan cada día peor, Señor, para nosotros está reservado lo mejor está por venir. Y ya, como decía su hermano en la oración, entendemos que en el cielo está todo preparado, Señor. Nada hace que usted no venga porque falte hacer algo. Todo está hecho. Es más, estamos aprendiendo que todo estaba hecho desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Solamente que ahora se manifestará, Señor, en esta dimensión. Gracias por este magnífico consuelo. Le ruego bendiga a todos sus hijos y que este fin de semana que se aproxima sea motivo de mucha bendición. Guárdenos, protéjanos. Se lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.